Otras sesiones se dedican al tema de canales y presas. Hoy vamos a hablar sobre todo de acueductos y alcantarillados. En la segunda parte de la sesión de hoy, más o menos desde las 7:20, tendremos un periodo de 20 minutos en el cual ustedes trabajarán en grupo para que precisamente, como ya están configurados, según lo que Gabriela informó, ustedes tienen la situación de poder responder algunas preguntas particulares para que las cuelguen en un Padlet y compartamos al final de la sesión de hoy las respuestas de todos los grupos en Padlet y podamos precisamente tener un intercambio sobre esas distintas visiones. Vamos a hablar hoy entonces de los acueductos y los alcantarillados. Entonces, la situación que vamos a examinar hoy en forma general sirve para que nos repasemos una idea de cómo la utilización del agua, en particular en las sociedades, llamémoslo así, urbanas, pues ha tenido una evolución desde la antigua Grecia, donde, por ejemplo, había duchas y baños públicos, como eso se volvió muy, muy importante y trascendental en la sociedad romana, con unos grandes sistemas, como en el mundo musulmán, en alguna medida también heredando tradiciones greco-romanas, pero desarrollando otras tradiciones, precisamente fueron capaces de hacer un manejo del agua extraordinario en ciudades, en jardines, como en el Oriente, precisamente, por ejemplo, en China. Ese es un punto que también durante muchos siglos tuvo una gran importancia en términos, digamos, políticos, pero también en términos técnicos y en términos culturales, alrededor de muchos proyectos y sistemas. Hemos empezado a ver, o ya vimos como en el Renacimiento y después en el Barroco, hay una creciente interés en hacer, digamos, grandes proyectos con, por ejemplo, grandes máquinas y, por ejemplo, grandes jardines. Pensemos en Versalles y grandes juegos. En muchísimos de estas, digamos, manifestaciones de la arquitectura absolutista, la utilización del agua es parte de esa expresión, de ese dominio técnico, de ese gusto por jugar con el agua, pero también de esa capacidad, digamos, de realización de los proyectos. Importantísimo en la sesión de hoy es lo que tiene que ver con el higienismo. El higienismo surge sobre todo en el siglo XIX como una respuesta de distintas comunidades, por un lado la de los médicos, por el otro lado la de los reformadores sociales y por último la de los ingenieros, como algo que permite empezar a establecer un conocimiento nuevo sobre cuál es la relación entre esa salubridad pública y esas condiciones del medio ambiente, entre otros de los sistemas de agua, y cómo eso genera unos cambios enormes de conceptos, de legislaciones y de organización y de grandes sistemas. Una perspectiva general es la que nos puede ayudar a entender desde la historia humana cómo la evolución del baño ha tenido que ver no solo con la evolución de las costumbres, sino con la evolución científica y con la evolución técnica y evolución económica. El agua en Bogotá tiene una línea de tiempo que hemos trabajado nosotros en algún artículo y precisamente nos da alguna idea mucho más local de cómo hemos evolucionado y ha sido muy importante la evolución que hemos tenido. Bogotá es una de las ciudades con mejor calidad de agua en el mundo y con una mejor dotación de agua a nivel mundial. Vamos a ver finalmente algunos repasos de algunos conceptos de esos grandes elementos de la ingeniería de aguas que nos ayudan a entender la manera de concebir los sistemas de aguas y de manejar y de diseñarlos. Y por último vamos a ver algunas referencias a lo que tiene que ver con esa relación entre el agua de una ciudad y, por ejemplo, el caso bogotano, que es interesante mirar. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos el agua, está situada en una cantidad de posiciones dentro de la esfera terrestre. Hay una masa de agua que está distribuida en aguas subterráneas a muy diferentes profundidades. El tema del fracking, precisamente con el petróleo, tiene mucho que ver con esa presencia del agua que se necesita para poder sacar más petróleo, o con el daño del agua subterránea que podemos precisamente afectar con esa inyección de agua a presión. El agua, por supuesto, también es superficial en muchas corrientes, en muchos depósitos, que por eso mismo también están más disponibles y por eso mismo también están más afectando al medio ambiente en términos, por ejemplo, de la humedad relativa o, por ejemplo, el riesgo de inundación, y por eso mismo también están más afectándose en términos de su capacidad de contaminación. Esa situación de las diferentes fuentes pues hace que tengamos una situación además desigual de dotación de agua, zonas con mucha agua, zonas con muy poca agua, y con problemas totalmente distintos. Y también hay una relación muy fuerte, por supuesto, entre el agua y la vegetación,
no solo porque la alimenta, sino porque evidentemente también hay una interacción importantísima en estos elementos. Entonces, digamos que la imagen general que surge de este cuadro de infografías es en el fondo es que el agua es un gran sistema o es un conjunto de sistemas que tiene que ver con la topografía, que tiene que ver con la climatología, que ver con la geografía, que tiene con el tipo de sociedad, que tiene que ver con el tipo de desarrollo urbano o industrial que haya o agrícola, y que tiene que ver efectivamente con la geología, qué pasa con el agua en profundidad. Entonces, el tipo de conocimientos que requiere el agua para su adaptación y su manejo, pues es efectivamente muy, muy variado. Digamos que lo que es interesante en este primer panorama es entender que, por supuesto, las sociedades humanas han dependido y dependemos profundamente del agua, y que lo que hemos visto en el curso precisamente tiene que ver con que las urbanas de Mesopotamia, por ejemplo, tenían maravillosos acueductos como aparecen aquí en estas imágenes de Nínive y esos acueductos de arcos que ellos tenían, y que esa ciudad verde, que la queremos volver a tener contemporáneamente, esa ciudad con jardines, esa ciudad donde volvemos a tener naturaleza dentro de la ciudad, pues necesita efectivamente una comprensión de lo que es el manejo del agua, sin duda ninguna. Hemos visto también cómo las sociedades de distintas épocas y de distintos espacios, como el caso de las sociedades andinas, desarrollaron unos sistemas muy sofisticados de manejo del agua precisamente para crear una agricultura de subsistencia o una agricultura más importante, unos centros urbanos y efectivamente una capacidad de manejar una cuenca compleja. Y efectivamente lo que estamos viendo entonces es cómo esa respuesta con distintos artefactos, con distintas modificaciones de cómo manejar el agua en sociedades como las musulmanas en el Oriente Medio, pues desarrollaron a partir de la ingeniería helenística del siglo III a.C., pensemos la de Arquímedes, arriba a la derecha hay un tornillo de Arquímedes, precisamente aparatos que siguen funcionando hoy en día, maravillosos para precisamente tener una disponibilidad de agua muy importante para muchos usos. En nuestro idioma, que es greco-latino, finalmente en muchas raíces conservamos muchas palabras que vienen del griego, el cántaro, por ejemplo, el cráter, la hidria, el ánfora. Muchas de estas palabras tienen que ver con que efectivamente desde la antigüedad manejar el agua en distintos recipientes ha sido muy importante. En una ciudad como Bogotá, a finales del siglo XIX, todavía los acueductos, llamémoslos populares, eran básicamente acueductos donde había unas pilas de agua, y entonces había unas mujeres que con ánforas, precisamente con cántaros, palabra que aparece ahí, repartían el agua, y esas personas fueron afectadas por la aparición de los acueductos de tubo, y precisamente había conflictos importantes en ese sentido. Una de las historias de la antigüedad griega es precisamente el acueducto de la ciudad de Samos, que precisamente tenía un gran puerto con rompeolas muy, muy grande, que tenía un gran acueducto con túnel debajo de una de esas montañas, y que el famoso Eupalinos, que era un arquitecto y un ingeniero, y construyó precisamente un túnel de 1 kilómetro de largo, de 2,40 por 2,40, muy, muy grande, y que es muy famoso que los dos grupos de trabajo que trabajan de los dos extremos para encontrarse en el centro, pues apenas tuvieron un pequeño desfase, lo cual significa que Eupalinos manejaba unas técnicas de ingeniería notables para poder calcular distancias y posiciones, y efectivamente entonces había un avance de la matemática en la aplicación de las soluciones. Nosotros vimos precisamente que la civilización minoica, una abuelita de la civilización griega, en el Mediterráneo, precisamente tenía en el Palacio de Nosos, en 2000 a.C., pues, cuartos de baño con letrinas que estaban limpiadas por las aguas lluvias, y las tuberías de desagüe estaban hechas en barro cocido, y que entonces la cámara de baño de la reina era mucho más especial, etcétera, y había letrinas. Entonces, digamos que había un uso en ese gran palacio, que era inmenso, precisamente a un sistema sanitario sofisticado. Es interesante que ese avance de esa cantidad de baños y esa cantidad de uso del agua y esa variedad de los usos del agua es algo que se desarrolló en un momento importante en la antigüedad, pero después desapareció casi totalmente durante la Edad Media, etcétera, y vino a recuperarse muy lentamente en los siglos XIX y XX, de todas maneras. En todo caso, lo interesante con esas exploraciones de Nosos es que efectivamente había un sistema de desagües que requería que hubiera mucha agua para poder precisamente mover los residuos, y efectivamente eso formaba un sistema importante que no solamente era un sistema de un edificio, sino finalmente se podía volver un sistema urbano. Estas imágenes griegas muestran que había personas en Grecia que se bañaban, por ejemplo, cerca de los estadios y los juegos deportivos y los gimnasios. Precisamente la relación entre gimnasio y deporte y agua
es muy importante, y los chorros de agua llegaban, digamos, de la parte alta. Entonces, esos baños públicos en Grecia, los balaneiones, precisamente eran muy importantes porque tenían que ver con que una idea también de, no había baños privados en las casas, pero sí había baños en las zonas públicas, cerca de los espacios públicos. Digamos que esas ciudades griegas entonces tenían efectivamente desde el siglo V antes de Cristo ya sistemas sanitarios que son muy importantes. Entonces esto, como recordamos, se empezó a extender por el sur de Italia, la famosa Magna Grecia, y por Sicilia, ciudades de las cuales, digamos, los romanos tomaron precisamente en esas piscinas de agua caliente y esos sitios donde se hacían ejercicios, donde había ungüentos, etcétera. Digamos, había celdas individuales. Estos son como unos antecedentes muy importantes de los baños públicos, finalmente de los grandes romanos. Entonces, esas distintas bañeras o baños de inversión son muy interesantes en el sentido de que a veces hemos pensado que el mundo romano se inventan los grandes baños públicos, pero realmente tienen una tradición muy importante anterior con los baños griegos, como lo estamos viendo en estos antecedentes. Entonces, estas imágenes pues comprueban simplemente esa importancia. Ustedes ven aquí Grecia, ustedes ven aquí el sur de Italia, la situación de ese baño colectivo tan organizado que se estaba viendo en ese sentido. Pero por supuesto Roma, en todo caso, vuelve estos sistemas mucho, mucho más importantes. Precisamente lo que nos cuenta la historia es que hubo 5 siglos de construcción de acueductos, o sea, 500 años de construcción de acueductos. Bogotá lleva más o menos 400 años de construcción de acueductos, de los cuales, sobre todo en los últimos 80 años, ha habido acueductos más y más grandes. Pero en el año 300 después de Cristo, Roma ya tenía 11 acueductos. Bogotá tiene básicamente hoy en día unos 3 o 4 acueductos principales. Hay ciudades como la ciudad de Los Ángeles en California, ahora está de moda hablar de California, que tienen acueductos que traen el agua a 600 kilómetros de distancia, porque pues el agua inmediata ya no está disponible. Lo interesante para nosotros es que Roma tenía 750 litros de persona por día, lo cual es 10 veces más de lo que tiene Bogotá hoy. Bogotá tiene 75 litros por persona por día. Había mucha agua en Roma porque había muchos habitantes, 1.000.000 de habitantes, había baños públicos con letrinas para 20 personas, había 1.000 fuentes que repartían en la ciudad, había algunas conexiones domiciliarias, conexiones de personas que tenían acueductos privados. Y en todo caso, lo importante es que había una disponibilidad del agua absolutamente notable. Ustedes ven entonces esa situación, digamos, de desarrollo que tuvieron los romanos, que no se alcanzó sino solamente en el siglo XIX, después cuando se crearon los grandes acueductos, como lo vamos a ver ahora. Por supuesto, entonces, esos grandes acueductos, como se ve en esta imagen, ustedes ven ahí la longitud y la presencia de estas grandes estructuras a través de la ciudad, la Appia Claudia, de 68 kilómetros, pues notablemente, y Aquavirgo. Muchas de esas ciudades, cuando ustedes visitan Roma, y es una delicia hacerlo, pues uno se encuentra muchos de estos acueductos todavía, o como ruinas o como partes que están funcionando, porque algunas fuentes romanas fueron restauradas, por ejemplo, en el Renacimiento y en el Barroco. En todo caso, lo importante es que había ciudades como la Leptis Magna en Libia, en el norte de África, que era de 100 millas, imagínense ustedes 160 kilómetros de distancia, un acueducto entre Bogotá y Sogamoso, imagínense ustedes esa distancia de un acueducto, que permitía no solamente mover agua, sino permitía mover también aceite de oliva. Y entonces es increíble cómo se podía utilizar el acueducto en ese mismo sentido, y por lo menos hubo 200 grandes acueductos romanos de ese gran conjunto de grandes ciudades que había en la antigüedad. Entonces, las termas de los emperadores, como termas de Caracalla, esos grandes baños, precisamente nuestro, entre comillas, emperador Peñalosa, en Peñalosa II, en su segunda alcaldía, hizo los centros de felicidad, que son grandes clubes sociales o deportivos en las ciudades. Las termas de los emperadores eran en ese mismo sentido una situación de aglomeración social y de actividades múltiples que necesitaban estos grandes acueductos. Aquí ustedes ven el Aquamarcia. Digamos que esos distintos acueductos romanos efectivamente tienen, en primer lugar, lo interesantísimo es una historia muy específica, un promotor muy específico. Roma tenía una administración pública muy sofisticada, unos curadores de aguas, unos curadores del manejo del río Tíber, unos curadores de las provisiones de la ciudad, unos curadores de los registros de crédito de las personas, unos curadores de los juegos públicos,
curadores de las obras públicas, etcétera. Lo que es interés de las calzadas, de las vías, la administración pública es fundamental porque los bienes públicos son muchos, son muy costosos y efectivamente se requiere una organización para que todo eso se mantenga. ¿Cómo logra uno que una ciudad se mantenga? De hecho, cuando llegaron los bárbaros, el caos económico y social fue tal que la infraestructura decayó y eso implicó un retroceso notable. Y por eso los baños públicos son una expresión enorme de esa gran riqueza técnica, gran riqueza organizacional, gran riqueza conceptual de esos modos de vida para que esa máquina funcione, pues de casi todos los ciudadanos podían participar, donde había una aglomeración durante varias horas del día, donde había un relax muy importante, había muy buenos baños públicos porque no había buenos baños privados, había baño caliente, baño frío. Digamos que la ciudad romana tenía entonces efectivamente una situación de unos excelentes sistemas que partían de fuentes muy distantes con túneles y captura de agua y acueductos y túneles y viaductos y después unos sistemas de letrinas y depósitos y cisternas que permitían que las personas tuvieran servicios sanitarios, digamos, en las ciudades y efectivamente había unas letrinas y unas cloacas. Finalmente, cloaca, la palabra la seguimos usando, es una palabra de origen latina, para los desagües. Entonces, lo que teníamos entonces en el fondo es un sistema completo de agua de punta a punta que prácticamente se olvidó después durante los siglos de la Edad Media. Se tuvo que volver a descubrir en el siglo XIX y sobre el cual evidentemente hoy nosotros tenemos también algunas observaciones y críticas sobre cosas como podría mejorarse hacia el futuro. En todo caso, los romanos tomaban fuentes en los manantiales, pero también hacían pozos de captación y diques de captación en corrientes de represas. Y, por ejemplo, había grandes represas, aquí pensemos en España, represas de 427 metros de largo y 12 de alto, extraordinarias, que son efectivamente cosas que todavía sirven en muchas regiones del mundo del antiguo mundo hispánico. Esas grandes represas efectivamente son parte de ese sistema. Y los acueductos entonces tenían una captura de agua de muy diferentes fuentes y efectivamente tenían algunos criterios de diseño donde, digamos, había unas secciones transversales de la cantidad de agua que permitían formar canales o canalizaciones o acequias que permitían precisamente cruzar territorios largos y poder llevar el agua y después ramificarla, tener una ramificación en tuberías de distintas clases a distintos lugares. Digamos que la ciudad de Nîmes, en Francia, precisamente tenía un acueducto extraordinario de 50 kilómetros que precisamente tiene una pendiente mínima, ustedes ven ahí, de 17 metros en esa gran longitud de 50 metros, o sea, una pendiente promedio mínima, y eso significa pues unas herramientas de topografía y una precisión en la construcción absolutamente extraordinarios. Y uno de esos grandes puentes era el famoso Pont du Gard, que todavía existe, que tiene 275 metros de largo, o sea, 3 cuadras de largo, de 48 metros de altura, equivale a un edificio de 16 pisos, y efectivamente esos acueductos romanos pues se volvieron pues una referencia en la historia, no solo a la ingeniería de agua, sino a la ingeniería estructural y a la arquitectura. ¿Cómo controlar el flujo? ¿Cómo controlar que el agua no cogiera tanta fuerza? Pues precisamente manejando pequeñas pendientes, pero en algunos casos había que tener pendientes más grandes y usaban caídas suaves, caídas escalonadas y también efectivamente usaban grandes almacenamientos. Digamos que algunos de los trucos precisamente eran usar los famosos sifones que precisamente permitían, digamos, evitar sitios, por ejemplo, pasar por debajo de un río a través de un sifón, y entonces algunos de esos sifones tenían grandes longitudes y permitían efectivamente salvar esas distancias. Nosotros hemos mencionado, cuando hablamos de la arquitectura romana y la ingeniería romana, de Vitruvio, el gran ingeniero y arquitecto de la época de Augusto, que precisamente tuvo que ver con ese tratado de arquitectura, pero sobre todo es importante para hoy hablar de Frontino, que era una persona que era militar y funcionario público, pero fundamentalmente es el autor del gran tratado de Aqueductus Urbis Romae, que precisamente es un libro o un informe que él tuvo que presentar al emperador sobre el estado de los acueductos de la ciudad de Roma. Y es muy interesante ese artículo, o ese artículo no, ese gran libro que está en la Biblioteca de los Andes, sobre precisamente cómo es que había una necesidad de mantener funcionando esos acueductos, cómo era compleja las reparaciones, cómo había gente que robaba agua
que no pagaba las tarifas, es un problema universal histórico, y cómo es que efectivamente había una gran organización de los acueductos romanos. Cuando tiramos el libro de Vitruvio, precisamente vemos que algunas partes de ese libro, en particular el capítulo 9, tienen que ver con los relojes de agua, por ejemplo, o con las ruedas de agua en el capítulo 10. Y efectivamente, digamos que hacer una habitabilidad, crear habitabilidad en edificios o en ciudades, significa que, por supuesto, manejar el agua. En todo caso, Agripa, que había sido el primer constructor de los acueductos en la ciudad de Roma, pues es continuado por Frontino en ese mismo sentido, en cuanto a que Agripa siguió esa tradición de tener una buena administración pública en los acueductos y en el análisis de eso que pudiéramos llamar la sostenibilidad. Una de las cosas que hace entonces Frontino es mirar el estado de las redes. Una de las cosas que como ciudadanos de Bogotá hoy en día vivimos nosotros es cómo se están renovando las redes, porque hay más demanda, porque hay tuberías antiguas que se vuelven obsoletas, porque hay reformas urbanas, porque hay más densidad, porque se está construyendo mucho más, hay más habitantes por unidad de superficie. En consecuencia, los acueductos no son algo fijo, sino algo que precisamente tendría que tener una variación. Uno de los problemas del agua no solamente es la cantidad, sino la calidad. Y uno de los problemas del acueducto romano eran las pérdidas, la cantidad de agua que no se podía facturar, que no se podía cobrar, porque, digamos, se contaminaba o porque se perdía a través de fugas o literalmente robos. Entonces, la pregunta es cómo se manejaban aguas de calidades intermedias o de otra calidad, por ejemplo, para regar jardines o para tener fuentes. Y efectivamente, esto empieza a establecer unos problemas muy interesantes, no solamente técnicos, sino políticos y tarifarios en ese mismo sentido. Entonces, ¿cómo se medían las unidades? Todos nosotros recibimos recibos mensuales o bimensuales de metros cúbicos de agua que nos facturan, y efectivamente se medía en Roma. Había una medida que no era metros cúbicos por segundo, pero sí había una medida para poder cobrar cuánta agua. Las ciudades entonces tenían, como Pompeya, unas, digamos, cisternas y unas fuentes, y también algunas ciudades como Pompeya, que eran ciudades pequeñas, tenían efectivamente muchos otros acueductos regionales de varias poblaciones vecinas tenían acueducto. Digamos que es interesante entonces el papel de las fuentes públicas de las cuales ya habíamos hablado. Muchas ciudades romanas captaban agua en los tejados. Yo recuerdo en la casa de mi bisabuela en Popayán, una casa seguramente del siglo XIX, recogía en los tejados de teja de barro el agua, y el agua caía hacia el centro del patio, precisamente a unas tinajas de barro donde había un agua muy fresca, y literalmente se aprovechaba muchísima agua lluvia. Hoy en día estamos tratando de volver a aprovechar muy fuertemente el agua lluvia dentro de muchas ciudades y muchos sistemas. En todo caso, la situación es que las ciudades romanas usaban grandes cisternas, y las cisternas son grandes tanques. Muy importante el de la cisterna de la Basílica en Estambul, de la cual vamos a hablar. Y efectivamente, algunos de esos grandes tanques, como esta de Nápoles, pues era un tanque, imagínense ustedes, 70 por 27 metros por 15 metros, absolutamente gigantescos. Pensemos que al lado, cuando se va a la Universidad de los Andes y se pasa por la Javeriana, por la carrera quinta, se pasa por los tanques del Parque Nacional, que son inmensos. Entonces, los acueductos romanos, aquí están arriba precisamente los de distintas partes de Francia, etcétera. Aquí está el famoso acueducto de Segovia, este es el acueducto de Nîmes. Digamos, eran catalogados por los medievales como obra del diablo, literalmente no sabían cómo se habían podido construir. Estas grandes fuentes precisamente tenían una bella arquitectura, y efectivamente eran sitios muy concurridos y fueron abandonados durante la Edad Media, pero fueron restaurados después en el Renacimiento, y son unos sitios muy importantes aún hoy. Y Roma pues construyó estas grandes cloacas, estas grandes alcantarillas en piedra y en ladrillo, que servían precisamente para desaguar las aguas sobrantes. Entonces, ciudades como Lyon es la segunda ciudad de Francia, pues tiene una gran tradición en el manejo de aguas que viene desde el mundo romano. La mitad del acueducto era subterráneo con 8 túneles, etcétera. Y digamos, todavía hoy en día la empresa de aguas de Lyon es una empresa poderosísima en materia de ingeniería y administra acueductos en muchas partes del mundo. En todo caso, los romanos usaban muchas técnicas para elevar y controlar el agua, por ejemplo, bombas de elevación. Digamos que efectivamente
Es interesante, no solamente había gravedad, y había molinos de agua, o sea, con ruedas verticales o horizontales, y efectivamente había baterías de ruedas de molinos. Esto es interesante porque esto se redescubrió después hacia el Renacimiento y se utilizó muchísimo en los siglos XVI y XVII. En todo caso, los romanos empezaban a usar mucho ese concreto, ese cemento, que fue muy importante para hacer muchos canales, muchas obras, muchas estructuras, y efectivamente lo que vemos acá es que en términos de los componentes de ingeniería, pues se los inventaron todos, se los desarrollaron todos. Aquí vemos tuberías, tomas, túneles, acueductos, sifones, arcadas, tanques, distribuciones, baños, termas, etcétera. Estas imágenes muestran precisamente eh, bombas encontradas en ciudades italianas. Ustedes ven ahí los mecanismos de esas distintas bombas. Y aquí precisamente cuando hemos hablado de Bizancio, de Estambul, este es el famoso cuerno de oro. Estas son las sucesivas murallas que la ciudad hacía para defenderse. Y aquí hay muchísimos de los acueductos y tanques y cisternas que quedaban en muy distintas localizaciones de la ciudad. Entonces, una primera pregunta, ¿cuáles eran los principales problemas que había para administrar los acueductos romanos?
Bueno, efectivamente, vamos a ver cómo contestan ustedes en el chat esto. Sin duda ninguna, el mundo musulmán, precisamente, Mahoma hablaba de que el Edén, el cielo de los musulmanes era una situación absolutamente bellísima, de jardín lleno de agua. Ellos pasaban precisamente del desierto a vivir precisamente en unas ciudades extraordinariamente ricas y tener unos jardines extraordinarios. Las termas romanas, sin duda ninguna, fueron antecesoras de los baños orientales. En las termas romanas, pensemos en los de Diocleciano, teníamos pues efectivamente una enorme estructura con una enorme cantidad de agua, con una enorme variedad de juegos y con una extraordinaria administración. Y efectivamente en las ciudades musulmanas como Damasco, en Siria, una ciudad que tiene precisamente el Castro Idecumanum, que había sido una ciudad romana, pues tenía precisamente unos grandes baños públicos, son los famosos hammams. Digamos que hay muchos baños públicos en una ciudad musulmana y efectivamente no solamente hay baños públicos en general como algo importante en la ciudad, sino que en la mezquita, que tiene sus salas de oración, tiene también su corte, su patio abierto, tiene precisamente un estanque para las abluciones, para precisamente estar, digamos, utilizando el agua para esa limpieza ritual. Este libro de la mecanización toma el mando de Siegfried Gideon de 1948. Es un libro muy importante en esta historia de cómo el baño se presentó en las distintas culturas. Gideon es un historiador de la técnica y un historiador de la cultura muy relevante. Y lo que él muestra aquí precisamente entonces es como algunas influencias, por un lado las griegas y las romanas, por otro lado las musulmanas, y estas influencias tienen que ver con entonces esa utilización de, a través del gimnasio, del agua, de las termas romanas, y efectivamente los baños islámicos, antes de que los baños se mecanicen, los baños en el siglo XIX y XX pues están mecanizados a través digamos, de funcionar en edificios altos. Vamos a ver qué pasa con los baños en ciudades como Chicago o Nueva York. En todo caso, la palestra, ese sitio donde se hacen ejercicios, precisamente ese gimnasio helenístico, tiene precisamente juegos, carreras, etcétera, y tiene duchas frías y precisamente eso después, como dijimos, se vuelve el gran sistema ya público, no solo para los atletas, un centro social para la colectividad completa. Y precisamente el mundo musulmán tenía precisamente una calidad urbana maravillosa en la antigüedad. La ciudad de Córdoba, que era como la segunda capital fuera de Bagdad del mundo musulmán en el siglo IX, tenía precisamente un número de enormes bibliotecas. Pensemos que por esa misma época también el mundo musulmán estaba creando muchísimos hospitales públicos, pero también tenía un número enorme de baños públicos, algo notable. Este mapa del antiguo Cairo, en 1930, muestra la cantidad de baños públicos en la ciudad musulmana. Digamos que en Oriente, pensemos en China, efectivamente había un interés muy grande también de relacionar el poder con el agua. Entonces, personas como este señor, que era un matemático, que era un ingeniero, hacía unos grandes acueductos y grandes canales y tanques, se hacía observatorios, se hacía puentes, se hacía calendarios, se hacía irrigaciones. Digamos que lo que es interesante es que los príncipes necesitan una gran ingeniería, unos grandes ingenieros consultores, unos grandes arquitectos de paisaje que permitan construir eso. Es interesante, por ejemplo, en el mundo de los mogoles eran unos invasores de origen musulmán en el norte de la India en el siglo XVI y precisamente construyeron grandes acueductos que tenían efectivamente una utilización maravillosa del agua. Estas imágenes precisamente muestran ese gran tipo de edificios, ese gran tipo de piscinas que en esas ciudades, digamos, de Oriente había. Estamos pasando muy rápidamente porque de todas maneras, para esta perspectiva, en el Renacimiento y Barroco nuevamente, digamos, se redescubre el agua. La Edad Media había tenido muy poco interés en el agua, digamos, se habían olvidado las técnicas y la sensibilidad romana. Y en todo caso, lo que es interesante es que precisamente con la imprenta aparecen los registros de muchas máquinas nuevas, de esas bombas mineras que precisamente ayudaron a impulsar el desarrollo minero. Y efectivamente la bomba de París, que precisamente en la época del rey Enrique IV había en el río Sena,
en el Puente Nuevo, que permitía mover unas figuras, unos muñecos de la torre con los movimientos del agua, pero además permitía efectivamente captar el agua para la ciudad. Digamos, París en el siglo XIX ya te va a tener que traer el agua a grandes distancias para no traer aguas contaminadas y precisamente para abastecer una ciudad que necesita agua a presión y para lo cual necesita capturar el agua a una mayor altura para que a través de la pendiente pueda llegar a los barrios altos de las montañas altas de algunos sectores nuevos de la ciudad. Ciudades portuguesas, por ejemplo, en el siglo XV y XVI, están haciendo muchos tipos de acueductos. Lo que estamos mostrando con esta imagen es literalmente que, por ejemplo, en Portugal y luego en su colonia, que es el Brasil, en Río de Janeiro, pues ellos construyeron muchísimos arcos. Cuando ustedes visitan Río de Janeiro van a encontrar muchos arcos en acueductos muy, muy largos y literalmente lo que está pasando en Portugal es que se están usando, como se ven acá, digamos, tradiciones romanas que están literalmente sobreviviendo dentro de la tradición constructiva portuguesa. Aquí vemos arcos que son ojivales, pero también vemos arcos de medio punto y los sacerdote franciscano construyó este acueducto en el siglo XVI de 900 metros de largo, o sea, de 9 cuadras, de 900 metros de longitud, este trayecto, con 48 kilómetros de largo, o sea, una distancia enorme final, para llevar agua precisamente en zonas centrales de México. Los que conocen la Ciudad de México saben que se construyó desde el siglo XVI este gran acueducto en Chapultepec, que precisamente termina en esas fuentes que eran sumamente largo y muy importante. La Ciudad de México dependía de ese gran acueducto. Una gran ciudad colonial como La Habana de los españoles, desde el siglo XVI tuvo una gran zanja real, que era zanja real era literalmente como un gran acueducto, y sobre todo ya después en el siglo XIX, como vamos a ver con el higienismo, se construyeron acueductos nuevos, extraordinarios, con grandes características. Digamos que lo que es interesante es que los primeros La Habana, en la colonia, Bogotá nunca tuvo nada equivalente, Bogotá era una ciudad muy pequeñita, digamos que precisamente tenían una intervención digamos, del gobierno real y efectivamente una gran extensión para alimentar esa gran ciudad. Digamos que lo que es interesante entonces es las redes de la ciudad se van extendiendo con cañerías de mampostería, quiere decir de piedra o de ladrillo, y efectivamente se van creando efectivamente fuentes en las distintas zonas de la ciudad. Esto es en La Habana también, en el siglo XIX, precisamente muestra cómo es que los estudios técnicos que se estaban haciendo para la proyección del consumo tomaba en cuenta pues una cantidad de partes. Digamos que ya había una ingeniería de aguas en 1858, como ustedes ven ahí, muy sofisticada. Literalmente se está, digamos, descubriendo la ingeniería de aguas en los siglos XVIII y XIX, volviendo a descubrirse lo que usaban antiguamente los romanos. Aquí hay algunos datos de esas características, de esos canales y de esos consumos, pero se considera que esa era la obra más importante del país en esa época. Algo equivalente se estaba haciendo en ciudades como Caracas, mucho mejor este acueducto de Caracas del siglo XIX que los que tenía Bogotá. Ustedes ven que este es un gran tanque y efectivamente este señor Urdaneta que diseñó ese acueducto pues ha estudiado ingeniería en Francia y tenía un nivel importante. Pensemos que en Londres, en el siglo XVII, había una hermandad de cargadores de agua, o sea, unas personas que eran aguateros, literalmente, pero uno de los funcionarios del rey, amigo del rey, propone un nuevo canal y le da al rey la posibilidad de que invierta el 50% de recursos personales del rey y concluye ese canal en 1613 y tiene 38 millas, como 50 kilómetros. Y efectivamente ese canal que se llama el New River, que está acá, digamos que lleva a una gran distancia. Londres tenía 500.000 habitantes y era una ciudad muy, muy grande para no tener acueducto, sino un acueducto muy viejo. Y este canal es interesante porque en primer lugar es una asociación público-privada y en segundo lugar efectivamente es un canal que va a durar durante mucho tiempo activo. Aquí lo vemos. Había que hacer 157 puentes porque el canal pues atravesaba una gran extensión. Se le dieron 7 años de plazo para construirlo. La obra se demoró porque era difícil intervenir propiedades intermedias. La corona intervino porque se le acabó la plata al promotor. Había en todo caso tuberías de madera, de plomo y de hierro. Y finalmente este acueducto, 200 años después, se volvió obsoleto por las epidemias de cólera. Digamos, de eso vamos a hablar ahora más adelante. En todo caso, lo que es interesante es que en esos años los ingenieros holandeses eran los campeones en aguas en el mundo
y fueron encargados algunos de ellos de drenaje de pantanos y de regiones para habilitar tierras para la agricultura. Digamos que es interesante esa situación. Y es en ese mismo siglo XVII los ingenieros franceses del rey Luis XIV construyen estas bombas en la base de Versalles, precisamente para con esas bombas que se mueven por ruedas de madera que las impulsa el mismo río, suben el agua para regar esos grandes jardines de Versalles que serían imposibles. Aquí vemos esas máquinas, precisamente no son máquinas a vapor, no son máquinas de motores eléctricos, eso no se ha inventado, y lo que es interesante entonces es cómo eso está sobreviviendo, se está usando en esa antigüedad. El rey efectivamente establece un cuerpo de ingenieros, ya los empezamos a hablar de un poquito de eso, hablamos cuando hablamos de las carreteras en la sesión pasada, establece el cuerpo de ingenieros de puentes y caminos, y precisamente algunos de esos profesores como Belidor crean tratados de ingeniería, por ejemplo el de la ciencia de los ingenieros, que tiene unos tratados sobre el diseño de bombas y la arquitectura hidráulica. Digamos que lo que es interesante de eso entonces es que se tecnifica enormemente la construcción de acueductos, de alcantarillados, de obras de ingeniería, empiezan a aparecer ya más modernos en ciudades como París, como estamos viendo aquí, pero sobre todo lo que vamos a ver que es un gran cambio es qué pasa con el higienismo, qué pasa en el siglo XIX con esa idea de cómo encontrar una hipótesis de qué es lo que está dañando el medio ambiente, qué es lo que está afectando a la ciudadanía, cómo hay que hacer entonces unas evaluaciones ambientales de salubridad, de medicina, de ingeniería, etcétera. Cómo hay que crear unas delegaciones pues, de las autoridades, de los parlamentos, de los reyes, de los alcaldes, para examinar qué problemas particulares hay y cómo se puede resolver, y cómo eso permite formular grandes proyectos. Digamos que finalmente un gran proyecto, es uno de los argumentos de nuestro curso, surge por un estado de conocimiento. Digamos que es interesante que en el siglo XVIII había habido un interés, pensemos desde el siglo donde hay pedagogos como Rousseau, que hablaban de la importancia del ejercicio, del aire libre y la naturaleza, pero entonces hubo muchas campañas para que volviéramos a hacer ejercicio al aire libre, a trotar, a respirar, a tener aire puro, pero sobre todo también a tener contacto con el agua, a la natación. Eso era muy importante, que se utilizaran efectivamente los baños de sol. Digamos, esto se va a descubrir más claramente, sobre todo a principios del siglo XX, con que se van a encontrar las relaciones entre la tuberculosis precisamente y la cantidad de luz. Entonces, toma mucho tiempo, toma más de 100 años crear la idea de que hay que volver a crear baños públicos, baterías de baños, por ejemplo, estos baños en barracones de plancha ondulada metálica en Alemania del año 1883 expresan precisamente esa idea de que hay que volver a tener baños públicos. Y entonces, muchos teóricos y muchos promotores hablan de cómo tener duchas precisamente en las zonas campesinas y que hay que volver efectivamente a la naturaleza. Y precisamente uno de los campeones del modernismo es Le Corbusier, el arquitecto suizo-francés del siglo XX, que nos propone esta imagen donde hay un edificio con muchos pisos de altura. Ustedes ven que el edificio está elevado del piso, precisamente para que haya circulación de personas y de aire y de vehículos, y hay un gran parque. Digamos, es una combinación con una ciudad muy densa, de gran altura, y con un gran parque. Es una especie de fórmula mágica del urbanismo modernista, en que los carros pueden estar sobre autopistas también elevadas también, para no interferir con las personas. En todo caso hay espacio y hay verde y hay vida interior. La torre es una torre que tiene muchos servicios, donde tiene unas calles interiores, por ejemplo, comerciales, tiene una terraza donde puede haber cultura física. Digamos que la solución de esta ciudad y de este edificio, de la modernidad, en el fondo es una solución sanitaria, es una solución que tiene que ver con el medio ambiente, con qué relación con la naturaleza, con el paisaje queremos, qué relación con los automóviles queremos, qué relación con el agua y con la colectividad tenemos. Digamos que eso es algo muy importante. En todo caso, lo que pasa en el siglo XIX es que surgen personas como Bentham. Bentham era un abogado que hizo unos planteamientos muy importantes de tipo social y de tipo jurídico. Básicamente, una de las cosas que más le importaba a Bentham era medir lo que llamamos ahora el bienestar. Los economistas se dedican a calcular el bienestar y teóricamente los indicadores socioeconómicos miden el bienestar de una población o de una persona, de una familia. Eso lo había anticipado Bentham con su cálculo de la felicidad. Y en todo caso, precisamente en 1830 ya existían comisiones del Parlamento inglés preocupadas por la revolución industrial, de ver cómo en esas comisiones industriales se estudiaban las condiciones del trabajo infantil.
había fiebres, estallidos de fiebre tifoidea, por ejemplo, en Whitechapel, y había 20 áreas metropolitanas afectadas, había necesidad de producir reportes, había literalmente pandemias, 40.000 muertes por año con esa pandemia, se formaban asociaciones para mejorar la vivienda social, la vivienda obrera, se creaban entonces ideas de cómo mejorar las alcantarillas para mejorar la velocidad del agua, se estudiaba cómo el agua contaminada contaminaba el suelo y cómo había, digamos, problemas de contaminación en los residuos humanos, y se creaban reportes como el de famoso de Chadwick de 1842. Chadwick era un abogado importantísimo en la reforma sanitaria que precisamente produjo ese reporte que dijo que había que reemplazar unas viejas e ineficientes compañías de acueducto locales por unas comisiones de alcantarillado que tenían que ver realmente con una planeación mucho mejor de las ciudades. Digamos que surge entonces la idea de que hay efectivamente una serie de microorganismos, está avanzando mucho la microbiología, surge precisamente la idea de hacer unas grandes alcantarillas, y entonces el higienismo, como lo vamos a ver acá, en esta línea de tiempo, simplemente tiene pues unas etapas en las cuales se estudian cómo filtrar el agua para que el agua sea potable, por una parte, cómo se estudia cómo hay contaminación fecal del agua y que eso es lo que causa el cólera, lo dice el médico Snow, cómo efectivamente hay que tratar de llevar la lluvia al río y las aguas negras al suelo, digamos cómo separar las aguas servidas, cómo utilizar tuberías de hierro vidriados para, digamos, distintas calidades de materiales y que no haya infiltración, cómo se van creando sistemas de alcantarillado, por ejemplo, más extensos en Inglaterra y después en los Estados Unidos, y en todo caso, cómo se va dando una situación de extensión de estos paradigmas y estos sistemas, es interesante. Estas tres figuras que están acá, Chadwick, Snow y Bazalgette, son, por un lado, un abogado, como dijimos, un reformador, una persona interesada en las disposiciones, en la legislación, en la reglamentación, un médico Snow que estudia los aspectos, digamos, bacteriológicos, de salubridad, y en Londres, y Chadwick, y finalmente Bazalgette, que es un ingeniero encargado de ver cómo es que se hacen las alcantarillas. Digamos, finalmente, es muy interesante que sin la participación de esas tres figuras es imposible, y en todo caso lo interesante es que estas son figuras de reformadores sociales notables para que podamos entender. En todo caso, Chadwick es alguien que adquiere un gran poder, precisamente eso es el poder que tiene un técnico confiable. Pensemos en el debate del doctor Fauci, precisamente con Donald Trump, que lo ha descalificado, y Fauci pues es el epidemiólogo más importante de los Estados Unidos desde hace más de 30 años. El papel de Chadwick en Inglaterra pues fue importantísimo porque le creyeron. Precisamente una de las discusiones que podemos tener ahora es cómo el político y el técnico tienen que conversar y ojalá estén de acuerdo y ojalá para beneficio de la colectividad, y en ese sentido también el técnico hace política o el político hace técnica, y ese es uno de los problemas de la formación de personas como ustedes en un momento como este en que precisamente hay un gran debate público, una gran politización de los temas ambientales. Digamos que lo que es interesante entonces es que Chadwick promueve que se creen nuevas instituciones, y esas nuevas instituciones tienen que tener poder, hay que tener intervención del Estado. Parte del debate con Trump es que alguien que sostiene que no hay problema o que no hay riesgo o que el riesgo es distinto es que debilita la posible acción de intervenciones. Es una diferencia política e ideológica muy fuerte entre demócratas y republicanos, y en todo caso se crean en Inglaterra en el siglo XIX asociaciones de inspectores de salud pública y reglamentaciones. El médico Snow precisamente es alguien que trabaja el problema precisamente del cólera, que venía precisamente desde Oriente, y precisamente el cólera entonces llega a Inglaterra y hay varias epidemias, estos rebrotes, quintas, sextas epidemias, sirve para que nosotros que somos tan amnésicos, recordemos que estamos enfrentando unas situaciones de recurrencia que requieren pues mucha disciplina social y mucha acción. Entonces, esas muertes por el cólera que aparecen aquí registradas precisamente tienen que ver con que entonces hay que modificar, hay que modernizar enormemente los acueductos. Hay que decir, veníamos de unas ciudades medievales, hay que volver a una ciudad moderna, hay que crear una ciudad distinta, una ciudad limpia, que necesita nuevos sistemas. Entonces, estos médicos son sumamente importantes porque empiezan a hacer observación sobre quiénes están contaminados. Por ejemplo, descubrió uno de los problemas de
de la bomba de Broad Street, precisamente, cómo encontró que había una muy gran, el señor era una especie de geógrafo y una especie de salubrista que miraba las estadísticas de los enfermos en el barrio y se dio cuenta de la relación entre la proximidad de la bomba y la frecuencia de la enfermedad, y entonces, digamos, él no estaba usando una app, una aplicación digital, pero estaba haciendo en el fondo una localización, una georreferenciación de los datos, algo absolutamente fundamental para poder entender eso. Entonces, estos miasmas, la palabra miasma precisamente tenía que ver con esa especie de ambiente un poco mágico o precientífico en lo cual no se sabía por dónde venía el contagio. Esto tiene mucho que ver con el problema mental de la situación actual en que mucha gente no cree precisamente en las mascarillas o en las caretas o en el contacto social, etcétera. Cómo se transmiten precisamente los brotes es parte de los problemas que había, y una de las discusiones era cuáles eran precisamente los miasmas. En todo caso, el doctor Snow precisamente fue un pionero en ese mismo sentido. Se ha dicho mucho que Corea del Sur ha hecho un buen combate de la pandemia precisamente por una muy buena disponibilidad de aplicaciones que permiten localizar muy rápidamente dónde se están viendo esto. Hacer esos mapas y hacer esa estadística, hacer esa espacialización como le estamos viendo acá, son sumamente importantes para precisamente poder habitar adecuadamente. Este señor Basalyat que aparece acá entonces es el campeón de ingeniería sanitaria del siglo XIX en Londres. Precisamente, él fue la persona que tuvo que enfrentarse a que el río Támesis estaba profundamente contaminado y había que evacuar las aguas del río Támesis y limpiar. Tanta la muerte que había en el río Támesis, que estas son las caricaturas que muestran que el río Támesis olía horrible. El río Támesis pasaba y pasa al lado del Parlamento. Era imposible hacer sesiones del Parlamento del olor a estiércol que había, ese great stink que era el olor. Y entonces precisamente lo que se decidió fue, por ejemplo, para poder sobrevivir al mal olor en el Parlamento, los parlamentarios tienen que, digamos, revestir con telas y con perfumes el agua interior del Parlamento para poder respirar. Digamos que se creó entonces una comisión de alcantarillado metropolitano, digamos, a pesar de lo cual había grandes epidemias de cólera de todas maneras, y en todo caso la Cámara de los Comunes precisamente encargó que se hicieran muchas obras. Empezaron reconstruyendo los terraplenes del río Támesis y efectivamente esa canalización, esas alcantarillas que recogían las aguas que llegaban al río y las dirigían más abajo y las botaban mucho más lejos, precisamente crearon entonces una ciudad mucho más saludable. Empezó a reducirse la cantidad de muertes y entonces ese prestigio hizo que esto se extendiera pues a las demás ciudades inglesas y a las ciudades norteamericanas. Aquí hay muchas de las características de esas obras que eran kilómetros, 134 kilómetros de alcantarillas y después 1800 kilómetros de alcantarillas bajo las calles, digamos un sistema en que tocó hacerle el alcantarillado a la ciudad. Pensemos que Roma había tenido un alcantarillado en la antigüedad, pero en la Edad Media habían dejado de hacerse alcantarillados para las ciudades. Tocó volver a inventar el alcantarillado en la ciudad de Londres en el siglo XIX. Aquí estamos viendo precisamente cómo estos sistemas permitieron efectivamente crear, aquí se ve efectivamente en el libro de Benévolo, aquí está el Támesis que estaba muy contaminado, aquí estaría la ciudad. Aquí entonces se construyó este gran muro de contención que permitía tener distintos canales más superficiales o más profundos y llevar estas tuberías, que todas las aguas negras de la ciudad que llegaban directamente al río ya no se llevaban al río, sino se recogían en estos colectores y se llevaban mucho más lejos, y eso permitió entonces sanear el río. Digamos que eso permitió entonces ir creando una situación de mejoría de la calidad del río y efectivamente un sistema en que la ciudad tenía entonces unas grandes instalaciones como estas plantas de bombeo que permitían entonces estar manejando las aguas, y esto empezó a facilitar que Londres tuviera entonces una calidad. Fíjense ustedes el nivel de arquitectura, de ingeniería, de cuidado, de inversión que tenían estas estaciones de bombeo. Sin duda ninguna la ciudad se volvió un recipiente enorme de gran atención técnica, de gran atención política, de gran atención de inversiones. Esas instituciones empezaron a hacer pues muchas otras obras, reformas en las vías, reformas en los puentes, y efectivamente empezó a conectarse, esto se empezó a llamar
esto la ingeniería municipal. La ciudad necesitaba ingeniería. Municipal Engineering es un tema muy importante que surge entonces en este momento. Entonces, además aparecía la necesidad de tener alumbrado público moderno, de tener mejores muelles para el río, de tener efectivamente el aprovechamiento después, a final del siglo XIX, de la electricidad. Y en todo caso, lo que es interesante es que las ciudades estaban, como se ven en estas fotografías primeras, pensemos que la fotografía se inventa en 1828, pues los ríos o las corrientes empezaban a canalizar y entonces empezábamos a tener una situación enorme de obras públicas a lo largo de todas las ciudades, como se están viendo aquí. Entonces, se crean entonces instituciones de ingenieros sanitarios, se crea la ingeniería sanitaria, en los Andes se creó en los años 1990 el programa de ingeniería ambiental, y en todo caso se está utilizando más ingeniería de gas para precisamente tener como mejores combustibles. Esta imagen es muy interesante porque es una imagen muy reciente. Tiene que ver con que existe una idea de cómo planear una ciudad para la salud pública, no solamente para la eficiencia económica, sino para la salud pública. Y eso tiene que ver con cómo conectar el diseño de un vecindario con los tipos de vivienda, con el tipo de alimentación que debería ser saludable, con el tipo de medio ambiente natural y sostenible, ojalá en las áreas verdes por persona, el espacio público y los sistemas de transporte. Ustedes ven que esos distintos principios de diseño y planeación que están ahí, de cómo mejorar que tengamos distritos, ciudades de los 15 minutos, como se habla ahora de que vivamos cerca de donde trabajamos, cómo tener buena vivienda, apropiada vivienda y mezclada en la vivienda para que la gente no viva 2 o 3 horas de su trabajo, cómo tener una mejor situación de responsabilidad sobre la alimentación, cómo tener una menor exposición a los riesgos ambientales en materia de aire o de ruido o de agua, cómo tener un mejor transporte para que sea más saludable y que menos contaminante, cómo tener efectivamente una ingeniería social, una cohesión social, una situación de cambio cultural, efectivamente de integración social. Ustedes ven que efectivamente todos estos se vuelven un programa político en el fondo, porque un programa político porque tiene que ver con la totalidad de la colectividad. Entonces, la salud pública, la salud ambiental y la prevención urbana se vuelven campos importantísimos y nuevos. Digamos que esto es una anticipación de lo que va a ser la moderna planeación urbana del siglo XX, porque en el fondo tiene que ver con que la ciudad estaba colapsando. La ciudad estaba colapsando por esa contaminación y efectivamente la contaminación del aire. Había muchísimo carbón utilizado en las estufas urbanas, había muchísima contaminación de las fuentes de agua, había muchísimas basuras en las calles y efectivamente había muchísimos desórdenes sociales. Pensemos que esa pobreza ambiental y social están conectadas, es un punto importante y parte de lo que precisamente estamos viendo ahora con la crisis en los Estados Unidos tiene que ver con que hay unas situaciones de tensión y de polarización que expresan también que hay crisis ambiental, que hay crisis de desigualdad y que son importantes. Entonces, preguntas 2 del chat. ¿Cuáles son los elementos de valor permanente que tiene el higienismo y qué significado tienen para nosotros en tiempos de la pandemia?
Bueno, efectivamente, tenemos un caso muy interesante al lado del de Londres, es el caso de París, ciudad también del mismo tamaño, unos 500.000 habitantes, que a mediados del siglo XIX también tenía grandes dificultades. Digamos que se estaban planeando alcantarillas porque había epidemias de cólera, se habían empezado a hacer algunas alcantarillas antes de 1830, también se habían creado comités centrales de sanidad, hablando mucho sobre cómo reglamentar la vivienda, para cómo tener agua corriente en las viviendas, de cómo tener precisamente unas letrinas y manejo de los tamaños de los lugares. En todo caso, en la época del emperador Napoleón III, en los años 1850-1870, precisamente Osman, que era su Peñalosa, su alcalde, y el ingeniero Belgrand, precisamente ampliaron enormemente el alcantarillado, y no solamente eso, sino que buscaron nuevos acueductos a gran distancia, y entonces efectivamente este señor Belgrand fue extraordinario en el sentido de crear un acueducto absolutamente novedoso o poderoso. Digamos que el agua llegaba a París en barcos por el Sena, o sea, increíble, se distribuía en barriles, o sea, pésimo el sistema de acueducto comparado con lo contemporáneo. En todo caso, París tuvo que empezar a mirar cómo estudiaban los sistemas de aguas de Londres, Manchester, Liverpool, Edimburgo, Glasgow, los sistemas ingleses que eran más avanzados. Era evidentemente aprender dónde está el estado del arte. Y en todo caso ya había habido rachas de color muy importantes y había unos suburbios cada vez más importantes como las colinas de Montparnasse y Belleville muy altas, que tenían el problema de que si la colina es muy alta, ¿yo cómo le hago llegar el agua? En todo caso, lo importante es que Gran decidió tener un acueducto de 130 kilómetros con muchos túneles, 32 túneles, 20 puentes con pendientes muy bajas para poder llevar precisamente el acueducto a las partes altas de la ciudad. Y eso fue entonces algo muy importante en términos de poder, por ejemplo, tener suficiente agua para poder empezar a lavar las calles, algo que cuando ustedes van a París todavía se sorprenden la cantidad de agua que se usa lavando las calles y lavando las fachadas. Digamos que los drenajes de París, las alcantarillas de París se hicieron inmensos. Digamos que evidentemente hoy en día las tuberías, más bien las tuberías, esos colectores son tan grandes que permiten llevar por ahí los sistemas de cableado estructurado de fibra óptica que actualmente usamos. Se puso de moda hacer tours por las alcantarillas de París, eran tan grandes que las señoras, digamos, iban a hacer el tour de ese sistema. Digamos, Norteamérica también con sus grandes ciudades tiene una fiebre muy importante sobre cómo hacerle acueductos a ciudades como Filadelfia, que está de moda ahora con las elecciones en Pensilvania y sobre todo a Nueva York y a Boston, Chicago y Nueva York, etcétera. Digamos que las ciudades tenían todas ellas en todo el mundo cólera por las mismas razones y efectivamente lo que estamos viendo entonces es que las ciudades desde el siglo XIX al XVIII pues tenían problemas muy importantes, además de necesidades de agua por los incendios, se formaban compañías de bomberos voluntarios y en todo caso el país tenía al principio del siglo XIX muy poquitos acueductos muy chiquitos, pero a final del siglo XIX tenía 4.000 acueductos. Digamos que había un 60% de los acueductos eran privados, quiere decir que todavía esa, digamos, participación pública en los acueductos se fue dando gradualmente. Eso es interesante para el caso como Bogotá. Nueva York es un caso muy interesante. Este libro de Melosi precisamente tiene que ver con esa historia de cómo Estados Unidos en el siglo XIX y en el siglo XX hizo ese aprendizaje de cómo crear una ciudad sanitaria, una ciudad sana. Por ejemplo, estos son los acueductos de la Gran Nueva York, aquí está precisamente Manhattan y aquí está la gran distancia para traer acueductos a grandes distancias
la ciudad. Y aquí está precisamente la forma como se van formando compañías que tienen que ver con banqueros y que tienen que ver con inversionistas para poder construir esos acueductos. Digamos que lo que es interesante en esto es que fuera de la cólera y la famosa fiebre amarilla y hacinamiento, digamos, hay una cantidad de problemas sanitarios importantes en la ciudad, y ese acueducto de Croton que estamos mencionando ahora, pues es muy, muy importante en ese primer esfuerzo de la ciudad, pero ese acueducto se queda chiquito y toca ampliarlo muchas veces a su desarrollo. Estas imágenes muestran precisamente, este es un gran tanque de piedra para almacenar una gran cisterna. Y pensamos que la región es muy, muy plana. Este es un paso de uno de los ramales del río Hudson a través de unas tuberías de hierro remachadas para precisamente, aquí todavía no hay alcantarillados o no hay tuberías todavía de concreto. Y aquí vemos precisamente como es casi que los mismos arcos romanos, nuevamente como arcos del acueducto de Nueva York en el siglo XIX, inclusive pasos por debajo del río Hudson, pasos del mismo acueducto. Y en todo caso, lo que es interesante con estas obras es que vemos que las ciudades tienen que hacer unos inmensos proyectos, unos grandes proyectos, porque sin eso no se va a poder hacer efectivamente una modernización. Los hoteles dentro de las ciudades son sitios donde se requiere mejor confort. Ellos empiezan a ensayar cómo ponerle agua a las habitaciones en los pisos altos. Esto necesita agua, presión y bombas, y cómo inventarse los baños. Y efectivamente hay unos movimientos higienistas patrocinados por médicos y por mujeres que hablan de cómo tener apartamentos con baños en la ciudad, porque no había baños para las residencias individuales. Esta es una rareza, y entonces hay que crear tuberías y ductos particulares para que esto funcione. Y en ciudades como Boston, precisamente, también se crean también grandes acueductos y grandes sistemas, como los estamos viendo aquí a gran distancia. Y efectivamente, en algunos lugares se está usando el agua artesiana. El agua artesiana quiere decir que el agua subterránea que está a presión, esta palabra artesiana viene de Artois, del norte de Francia, sirve para precisamente poder tener fuentes de agua. En muchas ciudades, por ejemplo Montreal en Canadá, pero todas estas otras en Norteamérica, tienen un consumo continuo de corriente, quiere decir que están tomando el agua de ríos, y efectivamente otras ciudades están usando mucha agua subterránea, como Memphis, con muchos pozos. Todavía nosotros sabemos que una ciudad como Villavicencio utiliza muchísima agua subterránea. En todo caso, Chicago es interesante, tiene que ver cómo la ciudad está muy contaminada porque está entre lagos y ríos. Precisamente aquí vemos la posición del río Chicago, el lago Michigan, y la cantidad de contaminación que viene de la navegación a vapor y la presencia del puerto. Este señor Chesbrough, que está a la izquierda, precisamente se enfrenta al problema de que la ciudad se había construido muy rápido sobre un terreno muy plano, y por eso mismo no había pendiente suficiente para desaguar una casa que estaba en la cuadra número 40, no había altura suficiente topográfica para poderla desaguar por gravedad hasta el río. Y entonces él toma la decisión de que las casas tienen que subirse de nivel para poder tener, digamos, pendiente suficiente. Lo que es interesante entonces es que Chicago tiene que construir unos colectores que desaguan sus aguas hacia el centro del lago Michigan, tuberías que van por dentro del lago Michigan para poder desaguar al interior. Son unas obras gigantescas y costosísimas. Y ustedes ven ahí entonces cómo el Consejo Municipal decreta gatear los edificios, subir los edificios. Yo tengo que subir un edificio 2 metros de altura de su nivel. Imagínense ustedes, las casas eran de madera, muchas se hicieron, entre comillas, fácilmente. Gran parte de la técnica de subir edificios, que se volvió uno de los campeonatos de los norteamericanos, pues surgió esa necesidad de Chicago de elevar el agua, elevar el agua en su descargue para poder llegar finalmente a su posición final. Chicago se incendia en 1871, los grandes incendios son muy importantes en nuestra historia, y esto tiene que ver precisamente con esa necesidad de replantear cómo es que se va a cambiar los sistemas de construcción, que ya no eran en madera, ya no eran sistemas vulnerables, sino tienen que ser sistemas que se van a construir en piedra o en ladrillo, o edificios metálicos que van a reconstruir esa zona central. En todo caso, ese daño de los incendios es muy importante. Digamos, desde el siglo XVII existían en una ciudad como Londres los grandes sistemas de bomberos, y en los Estados Unidos entonces empiezan a crearse unos sistemas más y más importantes. En Chicago, como ustedes ven aquí, tiene unos canales que conectan sectores de la ciudad por debajo de los ramales, y tiene unos barrios donde están las bodegas. Esto es el equivalente a Puerto Madero o Buenos Aires, donde están las zonas de bodegas y las zonas de barcos, de la zona digamos, de operación del puerto. Los suburbios de Chicago, que es una ciudad extraordinariamente importante en sus cambios, en distintos territorios, digamos, para las clases medias y clases altas, la gente vive
llegando a través de tranvías en barrios de los cuales todavía hay muchas quebradas, donde hay muchos humedales que se respetan, se vuelven zonas verdes, las calles tienen formas orgánicas y digamos que ese vecindario suburbio todavía existe. Estados Unidos empieza a tener entonces más y más porcentajes de ciudades con acueductos, como ustedes ven, eso pues pasa internacionalmente, y en todas partes del mundo lo que empieza a pasar es que el alcantarillado, por ejemplo, esta es una imagen de Alemania, el alcantarillado por la profundidad que tiene que tener la pendiente del agua hace que las tuberías sean tan, tan largas que haya que profundizar muchísimo y hay que hacer estas zanjas muy costosas y muy peligrosas. Aquí estamos viendo precisamente cómo esto se empieza a generar y cómo en muchas ciudades necesitamos también tener tanques y tanques y tanques elevados para poder repartir agua. Digamos que lo que es interesante entonces es que a final del siglo XIX claramente se empiezan a separar los alcantarillados de lluvias y de negras y efectivamente las ciudades empiezan a tener muchos servicios públicos. Estamos hablando de Norteamérica. El 70% de las ciudades tenían alcantarillado y gas, el 60% de las ciudades tenían tranvías de caballo. Y bueno, ¿cómo contrastan los acueductos de esas ciudades industriales como Londres, París, Nueva York y Chicago con los de la antigua Roma? ¿Qué es lo que se ha aprendido históricamente de los acueductos? Las autoridades investigar qué fue lo que ocurrió con este caso. Lo cierto es que estamos aquí en este punto, hemos hablado con los propietarios de algunos locales comerciales.
Bueno, vamos a hacer ahorita entonces la sesión de nuestro foro. Entonces, Eddie, repásanos las instrucciones para que tengamos entonces nuestro foro. Y listo, señor. Entonces, bueno, ahorita tenemos nuestro segundo taller. Entonces, en este, como les habíamos comentado, va a ser como un taller de discusión. Entonces, vamos a dividir en grupos la sesión de Zoom. Van a tener como de 25 minutos a media hora para que ustedes dialoguen y respondan como las preguntas asignadas. En la carpeta de talleres ya encuentran las instrucciones del taller 2. Entonces, de acuerdo al número de grupo en el que ustedes están aquí en la reunión de Zoom, van a responder esa pregunta. Entonces, la síntesis y como las conclusiones de las discusiones que ustedes tuvieron, van a subirlas como en una pequeña presentación, una pequeña diapositiva en PowerPoint y la suben al Padlet que también se encuentra en la carpeta de talleres. Entonces, vamos a hacer los grupos para que ustedes puedan ir trabajando y nosotros iríamos como rotando dentro de los grupos para que si tienen alguna duda y pues para ir dialogando con ustedes también para ayudarles a como a estructurar como las respuestas. Entonces voy a Adelante. darle ya a dividir las sesiones. Sí, son los mismos grupos de los talleres, solamente que excepto por un grupo que no se encuentra como que hay 4 personas que se encuentran solas, que no están sus compañeras, entonces ellos van a conformar un grupo. Lo pueden entregar como vamos a estar dialogando con ustedes, si se ve muy, ahí vamos viendo si se ven muy colgados o no, pero lo mejor es que para se entregar al final de la clase, de todas maneras es una pregunta por grupo, entonces como que tienen que discutir entre ustedes y tratar de responderlo como de acuerdo con lo que estamos viendo en las sesiones del curso, hay muchos que están relacionados con la sesión de hoy, entonces tienen como esa en base con lo que hemos visto hoy. Entonces voy a darle ya a abrir y cualquier cosa, pues nosotros vamos rotando por sus grupos. Voy a darle a dividir de una vez. Esperemos un momento mientras ellos van. Juliana, ahí te aparece como en la pantalla es un aceptar unirte al grupo. Entonces, yo creo que por ahí a las 26 podríamos empezar como a darle 2 minutos para que ellos vayan buscando. Y a las 26 Perfecto. podríamos empezar a rotar por los grupos. Y listo. Hola, Sebastián, dale. Entonces, ¿con qué grupo estabas? Sí, dale, cuenta. Ah, tu grupo está de trabajo de taller, ¿no está cierto? Es con los grupos de talleres, pero pues al ver que tus compañeros no estaban, entonces te asignamos a un nuevo grupo para la sesión de hoy. Entonces, ¿en qué grupo estabas? En el grupo.
En el 6, listo. Entonces, ya te muevo para el 6. Listo. Pues en el 2 está solo. En el 2 está solo, entonces si quieres trabaja con el grupo 6. Listo. Ahí en la pantalla de inicio, cuando te doy mover a, te aparece como la opción de aceptar si puedes ir al grupo. Listo.